tan importante del país, y vamos a estar abordando un tema que, bueno, que acá ya venimos tratándolo, en estos últimos tiempos se está hablando bastante de lo que es la interna allí en una de las entidades. Si tenemos que definirla, podría llegar a ser definida como la entidad más representativa del campo argentino. Estamos hablando de la Sociedad Rural Argentina, integrante de la mesa de enlace, ¿no?, allí junto a otras 3 entidades también muy importantes. Y estamos con esta disputa, allí un enfrentamiento entre el actual presidente Nicolás Pino y su vicepresidente Marcos Pereda. Ahí vamos a compartir uno de los últimos posteos que hace la Sociedad Rural en sus redes sociales, pero ¿en torno a qué gira esto? Bueno, allí una disputa, ¿no?, que comenzó con la intención del actual presidente de extender o renovar su mandato, cuando esto había quedado limitado por el propio actual presidente Nicolás Pino al hacer una introducción, una modificación en el estatuto societario. Esto fue en el año 2023, con una modificación entonces que ponía un límite temporal para los mandatos consecutivos en 3, solamente en 3, y ahora, al conocerse entonces posteriormente la intención de renovar su mandato, allí quedó entonces planteada la disputa. En el marco de Expoagro fue Marcos Pereda, el actual vicepresidente, quien entonces oficializó su intención de presentarse en las próximas elecciones, que van a ser ahora en el mes de septiembre, entonces enfrentándose allí en las elecciones, en los comicios, con el actual presidente. Y este comunicado hace referencia a otro de los temas que ahora también genera una disputa en torno a lo que es el contrato millonario, ¿no?, para hacer una digitalización de los sistemas y registros genealógicos allí de los animales. Vamos a estar hablando de todo esto con Marcos Pereda, precisamente, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Muy buenos días y muy gentil, como siempre, por este contacto, Marcos. Buen día, Gaby. Bueno, bien. Placer. Bueno, muy bienvenido, como siempre, aquí por la pantalla de Canal E. Bueno, ahí tenemos planteado, hice un contexto, ¿no?, de cómo fue que comenzó esta interna, que ya es una interna abierta, digamos, muy conocida, pública. Ahora, bueno, tenemos este otro foco de conflicto, ¿no?, en torno a este contrato y este sistema, entonces, para la modernización del sistema de registros genealógicos. A ver, cuénteme un poquito cómo es que llegamos a esto. Este es un contrato que comenzó en el año 2021, ¿no? Sí, a ver, les explico, porque en definitiva partamos un poquito más atrás. Yo lo que quiero señalar primero es que esta interna, que cada vez es más pública y que de alguna manera eso no es lo que más nos gusta, está dada porque el presidente actual quiere extender su mandato más allá de lo que indica el estatuto, y que sería muy bueno contener todo esto hacia adentro, pero depende de él, no depende de otras personas. Y en ese sentido, este tema de los sistemas, donde incluso, a ver, estos contratos los lleva adelante el presidente y su equipo. Acá no hay ninguna duda de esto. Y en el caso donde me quieren señalar a mí, esto claramente no refiere a lo que mis responsabilidades indican. Yo no tengo nada que ver con esto. Claro. Digamos, sí. Claro. No, digamos. Perdón, Gaby, dale vos. No, usted es el que tiene la prioridad, lo escucho. A ver, desde hace más de 2 años que yo estoy apartado de la gestión diaria porque Nicolás Pino decidió actuar y hacer sus cosas de acuerdo a su manera, y esto verdaderamente es algo que el presidente debe responder, no depende de mí. Yo estoy actuando completamente directamente a través de conversaciones con los socios, de un trabajo que dificulta, y en ese sentido no depende de mí. Claro, Marcos, bueno, ahí le refería, ¿no?, estas acusaciones cruzadas que hay. Bueno, ellos lo que tratan es de responsabilizarlo a usted por haber traído a la empresa, ¿no?, que se encargaría o era responsable de poner en funcionamiento este sistema. Ahora bien, hay una carta, ¿no?, allí bien concreta, contundente, con reclamos directos al titular de la entidad, a Pino, ¿no?, de parte de cabañeros, de propietarios que están siendo afectados por este anormal funcionamiento del sistema, con un pedido
pedido allí de contratar una auditoría forense. Tengo entendido que también hubo un intento de auditoría en el mes de enero de este año. ¿Qué sucedió con esa auditoría? Bueno, lo que ellos quisieron es, desde un lugar de una auditoría muy liviana, entrar a justificar y a buscar la manera de poder acusar a otros de lo que en realidad la responsabilidad es de ellos. Esto es verdaderamente penoso porque te muestra de qué forma en realidad no quieren asumir su propia pobreza de gestión, porque esto es pobreza de gestión en definitiva, Gabriela. Un presidente y un equipo donde verdaderamente han tomado ellos el mando y donde con muy poca gente, como lo hemos dicho en algún momento, con un equipo que parece un club de amigos, definen las cosas, bueno, desde ahí es donde esta gestión hoy se manifiesta, lamentablemente, ¿no? Sabemos claramente, además, que los sistemas para el caso de la rural inciden en el principal servicio que tiene la rural, que es el tema de los registros genealógicos que lleva adelante, digamos, todo el historial del pedigree en la Argentina, ¿no? En las principales especies, todo lo bovino y mucho de lo equino, del ovino. Claramente es un tema muy importante porque es la estructura, la espina dorsal de la rural, ¿no? Y tener acá un defecto tan importante como el que están teniendo genera un malestar para todos los cabañeros que claramente no es para nada beneficioso y que lamentablemente es una cuestión que depende completamente de ellos. Hay ahora una mediación judicial, ¿no? Hasta tanto entonces todo esto avance, previo, ¿no? A que se terminara tal vez en acciones legales. Pino también emiten un comunicado desde la sociedad rural donde dicen que hay un plan de contingencia, ¿no? Mientras transcurre esta etapa de mediación judicial. ¿En qué consiste este plan de contingencia que hay? Bueno, porque, a ver, en el mientras tanto, esto tiene que seguir funcionando. Los socios de la rural siguen, digamos, cada uno haciendo su operación, sus registros, digamos, los nacimientos, todo lo que está involucrado con el proceso de comercialización de las distintas razas. Ahora, después de septiembre, empiezan los remates y, bueno, cada asociación y cada cabañero tiene que inscribir sus animales y necesita el servicio que funcione. Y lamentablemente no está funcionando y que me lo quieran endilgar a mí y que quieran de alguna forma hacerse eco de lo que es una campaña electoral y querer de alguna manera sacarse la responsabilidad, yo lo veo como de muy mala fe y verdaderamente acá lo que hay que hacer es solucionar el problema al socio. Y eso se hace agarrando el problema, no pasándoselo a otro, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente está pasando. Yo lamento muchísimo, en serio lamento muchísimo, porque esto lo vamos a tener que arreglar nosotros si nos toca gestionar, y lo vamos a gestionar con todo el profesionalismo de que siempre hablamos y la modernización que sigue haciendo falta para la rural. Esto hay que agarrar el toro por las astas de una vez y en vez de echarle la culpa a los demás, hacerse cargo. Hablaba usted, ¿no?, de un tema de falta de gestión, ¿no? Pero esta mala gestión de este sistema y bueno, sí, la gestión de esto para tratar de hacer esta modernización, esta digitalización, ¿considera que esto fue por desidia, por falta de recursos, simplemente por una mala administración? Sí, a ver, si lo vamos a hacer definir bien rápido, esto es justamente mala administración. A ver, para explicarle a la audiencia, un cambio de este tipo, un cambio de sistemas, es básicamente un cambio cultural profundo en la manera de operar, sobre todo para el staff de la rural, ¿no? ¿Por qué? Porque cosas que antes se hacían manualmente, hoy por hoy se hacen en un circuito cerrado a través de un sistema. Entonces, cuando uno se involucra en esto, que va a tardar un par de años, siempre son gestiones largas los cambios de sistemas, hay que ir acompañando con la gestión y con la adecuación del equipo humano, porque muchos van a cambiar su forma de operar y su trabajo, y entonces esto hay que arreglarlo y armonizarlo. Si no, la propia gente termina justamente saboteando y jugando en contra del sistema. Es parte de lo que ha sucedido acá. El otro problema que ha sido importante y que no han tenido bien es esta idea de que cuando hay un sistema nuevo tiene que
probarse paralelamente al sistema actual. ¿Por qué? Porque hasta que se adecúa, hasta que se ajustan todas las cosas que tienen que ajustarse, mientras tanto tiene que funcionar el sistema porque la gente lo necesita. Y acá, de un día para el otro, una persona que se llama Raúl Echeverre, que es uno de los que está más cerca de Nicolás Pino, decidió en septiembre del año pasado apagar el sistema viejo y arrancar el nuevo como si fuera como cambiar una bombita de luz. Y eso no se hace así. Esto, a ver, cualquier persona que ha trabajado en equipos grandes y sabe lo que significan los sistemas y los cambios culturales, acompaña suavemente esto para que no suceda. Y bueno, esto es lo que ha sucedido. Lamentablemente acá no hubo acompañamiento porque no hubo gestión, y la gestión depende del presidente y depende de su equipo. Lamentablemente desde ese lugar yo no he participado en absoluto. Y lamento muchísimo, además que desde un lugar de mala fe sigamos en una campaña que la tenemos que hacer pública, cuestiones de este tipo, cuando además está difamando y mintiendo ante el público, que lamentablemente es así. Están diciendo cosas que no son. Ajá. Ahora, Marcos, ese famoso contrato, ¿no?, por los 3 millones de dólares, tenía un proyecto, había sido proyectado inicialmente por un valor bastante más inferior, que no llegaría o alcanzaría apenas a $1 millón. El presupuesto original era menos de $1 millón y hoy se sabe que estamos ante un gasto total que está por encima de eso, claramente por encima de los $3 millones. Y eso de vuelta, acá hay personas involucradas, por supuesto, es un contrato firmado y que además que se va pagando en etapas como si fuera una obra que está en construcción, que en determinadas etapas se van haciendo distintos pagos y que los pagos se hacen contra realización parcial de los trabajos. Eso es pura gestión. Y acá también está involucrado el tesorero en todo caso, porque el que paga, en definitiva, tiene que controlar de que lo que pagó corresponde con la contraprestación adecuada. Y si la contraprestación no es la adecuada, entonces no se paga. Esto es puramente gestión, no hay otra vuelta. Y la gestión, como le digo, depende de Pino, de Echeverre y de otros más. Marcos, ¿considera que se va a poder llegar acá a un arreglo en esta instancia de mediación o esto podría llegar a terminar en acciones judiciales? Yo creo que lo importante es resolverle el tema a los socios y lo judicial no sirve a nadie. Acá hay que resolver el problema, mirar para adelante. Creo que todavía se puede resolver el problema y hay que hacerlo. Y en vez de sacarse el sayo y entrar a culpar a otros y mezclar lo que es una campaña con cuestiones de este tipo, resuelvan el problema al socio. Y si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Bien. Lo vamos a tener que hacer a partir de septiembre. Bueno, bien, perfecto. Ahí a partir de septiembre le iba a preguntar entonces cómo sigue avanzando todo y las expectativas, ¿no? Bueno, como decimos, yo preferiría estar hablando de cuestiones del campo y no estar hablando de este tipo de cosas, ¿no? Así que la expectativa, como le digo, el trigo, estamos en periodo ya de descuento para la siembra del trigo. Estamos viendo de que los márgenes brutos que se proyectan hacia adelante con los aumentos de fertilizantes y todo lo que está relacionado con el gasoil, donde inciden las labores y donde inciden también todo lo que es la logística, ha hecho que los márgenes se reduzcan ostensiblemente y como siempre el reclamo es el mismo, necesitamos bajar las retenciones porque el área de margen de siembra de trigo se va a reducir. Ahí, bueno, el trigo está presentando también otra problemática, ¿no? Un comunicado allí bien contundente emitieron ayer desde la Federación de la Industria Molinera, ¿no?, de trigo. Por esta mayor producción viene de la mano siempre con una caída en la calidad del grano, pero ahora están teniendo problemas también para conseguir la materia prima, ¿no?, para poder abastecerse. Y bueno, a ver, la oferta y la demanda tienen estas cuestiones de arbitrios donde muchas veces tenemos estos problemas, ¿no? Y
Y lo cierto es que, bueno, a la larga eso se corrige con mejores márgenes. Uh-huh. Le quiero preguntar también sobre esta propuesta, ¿no?, que hace el gobierno, que se conoció en estas últimas horas, de un nuevo esquema de fiscalización y control en todo lo que tiene que ver la ley de semillas. Estuvieron reunidos allí con una mesa de enlace, ¿no? ¿Qué es lo que opina usted con este nuevo esquema, donde no va a tener una modificación directa ahora la ley de semillas, sino que va a tener algunas adaptaciones, digamos? Bueno, a ver, acá el tema de la semilla es un tema realmente complejo, difícil. Se mezclan situaciones porque en este nuevo acuerdo con Estados Unidos, ellos, una de las líneas que bajan es que tendríamos que aprobar el UPOV 91 y en eso el sector agropecuario no coincide porque eso beneficia tanto más a los eslabones que siguen a la producción y creo que en definitiva se busca algo intermedio, como han hecho los países vecinos, y acá lo que se trata es de que sea oneroso el uso de la tecnología, y bueno, todavía está digamos, en varias alternativas que no se termina de definir, ¿no? Pero claramente la Argentina tiene que reconocer que la tecnología hay que pagarla y uno de los problemas, como bien dijo Gabriela, es el tema de quién fiscaliza. Y es parte del tema, ¿no? Lo que básicamente se cree o se define que no debiera ser privada la fiscalización. Yo creo que ahí coincidimos varios productores de que esto es una responsabilidad pública para que sea totalmente imparcial, ¿no? Claro. Marcos, en esta gestión que ustedes estarían comenzando, ¿no?, en el caso de ganar las elecciones en septiembre, bueno, el reclamo acá, cuando cada vez que yo hablo con distintos productores, uno de los reclamos que hacen es la necesidad de tener líneas de financiamiento, posibilidades de acceso al crédito. Hablando de esto, ¿no?, de la necesidad hoy de poder, para ser competitivos, poder adoptar tecnologías, las nuevas tecnologías. ¿Cómo están encarando ustedes ese trabajo y si están teniendo diálogo allí con los productores en cuanto a esto? Bueno, a ver, para ordenar un poquitito, todo lo que es competitividad es importante para nuestro sector, ¿no? Y desde ahí el tema financiamiento es un tema clave, por supuesto. No dejamos de hablar de las retenciones, no dejamos de hablar de todo lo que son la infraestructura y la forma de llegar a los puertos y a los mercados en definitiva, pero financiamiento es otro de los temas claves. Y bueno, y Argentina todavía, como bien dijo usted cuando empezó, todavía tenemos 500 puntos de riesgo país y eso se refleja directamente, ¿no? Es más, por ejemplo, específicamente hablando en ganadería, que es un sector que ahora tiene una demanda muy importante a nivel internacional y que necesita de alguna manera crecer en Argentina porque el potencial es grande. Y además es la única forma en que los precios vuelvan a estar y que se vuelva a generar la rueda es creciendo con el stock, creciendo con la cantidad con la oferta, digamos, y eso requiere financiamiento. Y financiamiento en pesos. Ahí está la dificultad de hoy, por ejemplo, financiarse para retener vientres y para poder incrementar la oferta de carne en la Argentina requiere que uno vaya al banco, pida créditos, tome riesgos, pero riesgos que sean razonables y acotados. Hoy en día, endeudarse al 30 y pico por ciento para comprar un terreno que tiene que vender probablemente en 18 meses, 15, 18, 20 meses, y bueno, es un riesgo en la Argentina, y eso implica que todavía no están desatadas las fuerzas necesarias y suficientes para que podamos responder como debiéramos. De todas maneras, el productor agropecuario no es la primera vez que pasa por esta situación y de a poco va reteniendo vientres, de a poco se van acomodando las situaciones para que el rodeo crezca, para que el stock argentino de Hacienda mejore, ¿no? Y de esa manera podamos responder a la creciente demanda internacional.
y local. Por último, Marcos, y ya lo despido con esto, bueno, estamos hablando de inversiones, la necesidad de que los inversores lleguen a la Argentina, ¿no? Que apuesten por Argentina, y para eso se necesita, como siempre decimos, confianza, previsibilidad, reglas claras. ¿Usted cómo ve este panorama, ¿no? En cuanto allí, bueno, distintos sondeos que hay están dando los resultados, ¿no? Un tanto más abajo de lo que es el nivel de confianza que se tenía tal vez en el gobierno y en el programa económico que se está implementando. ¿Usted cómo lo ve a esto? ¿Tiene algún impacto todo lo que tiene que ver con las cuestiones en política y estas causas allí que están por presunta corrupción, que están siendo investigadas? ¿Esto puede haber tenido algún impacto allí en todo lo que tiene que ver en bajar el nivel de confianza de los inversores en cuanto al plan económico? A ver, Argentina sigue estando, y quedó bien demostrado previo a las elecciones del año pasado, en una situación de enorme fragilidad, ¿no? Y entonces eso a veces uno lo pierde de vista, pero cualquier vientito en contra nos puede tumbar y con el tiempo tenemos que salir de esta situación. Como siempre yo digo, el rumbo que el gobierno tiene es el rumbo correcto, y es desde ahí donde hay que construir. Vemos que a veces por, como decimos, alguna cuestión de cambiaria o alguna corrida, y nosotros nos vemos en una debilidad donde en un solo día, con un mercado que mueve 200 millones de dólares, peligra todo un gobierno, ¿no? Y entonces, cuando uno ve que hay debilidades o cuestionamientos que son laterales, que no son centrales, es como que cuando, a ver, te hago la analogía de un incendio. Si lo apagás rápido, podés seguir adelante y ya queda todo en el pasado. Pero esto viene ya desde hace más de un mes y bueno, yo creo que ahí lo que mejor podría hacer el gobierno es avanzar y dejar esto atrás, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que son políticas. A mí en ese sentido, las razones uno desde el lugar que ocupo no las domino del todo y creo que, como digo, nuestra situación sigue siendo una situación de debilidad. Todavía Argentina tiene pocas reservas para responder en el caso de que alguna tormenta, ya sea interna o externa, y es importante de que nos aboquemos a que la Argentina, unas por todas, pueda salir adelante. Tenemos crecimiento, pero todavía es muy heterogéneo y hay muchos sectores que están todavía rezagados y en una situación vulnerable, con lo cual lo ideal sería enfocarnos bien y que todas las cuestiones que son laterales, que son políticamente cuestionables, se puedan dilucidar rápidamente y que no desenfoquemos el rumbo, ¿no? Y en eso estamos desde la rural y desde mi persona para acompañar y para siempre mirar positivamente lo que estamos haciendo, que creo que es una Argentina que todavía tiene mucho por delante, enormes desafíos, pero que está rumbeada correctamente. Yo coincido que si no tenemos las cuentas equilibradas y si no empezamos a hacer girar la rueda productiva del país, vamos a seguir a los tumbos. Creo que el gobierno en eso lo tiene claro y es ahí donde queremos realmente hacer una contribución, ¿no? En el sector nuestro es un sector que todavía tiene un montón para dar, pero bueno, necesitamos competitividad y competitividad es impuestos razonables, lógicos, retenciones, hay que sacarlas, sabemos. Bueno, estamos acompañando las dificultades, pero necesitamos previsibilidad. Y lo mismo decimos de la infraestructura y todos los demás temas, ¿no? Como la financiación que acabamos de hablar también. En la medida en que tengamos 500 puntos de riesgo, mientras Uruguay tiene menos de 100, y mientras Paraguay lo mismo, y Brasil lo mismo, y bueno, ellos están llevándose parte de los mercados que nosotros todavía, por cuestiones, como dijimos, que a veces parecieran laterales, no encaramos, ¿no? Y bueno, es cuestión de verdaderamente persistir en este rumbo. Yo coincido que este es el rumbo. Bien, Marcos, como siempre, muy, muy gentil, nos gusta siempre darle la oportunidad de poder escuchar su palabra, ¿no? Respecto de todos los temas. Le agradezco muchísimo y que tenga muy buena jornada. Gracias, Gabriela. Nuevamente un gusto siempre. Hasta pronto. Escuchábamos allí la palabra de Marcos Pereda, el vicepresidente de la Sociedad
Rural Argentina, bueno, en torno a todas estas tensiones, ¿no?, que hay en el seno de la sociedad rural, una de las entidades, como decía, más representativas del campo argentino, y allí, bueno, aclarándonos entonces algunas cuestiones en torno a estas acusaciones cruzadas que hay entre el presidente y el vicepresidente y este sistema de digitalización, ¿no?, de los registros genealógicos allí de los animales entonces de esta entidad ruralista. Vamos a ir a un breve corte y enseguida estamos de regreso.